Bien, volvamos a la configuración electrónica que dejamos en el otro vídeo, ya que se cortó. Bueno, pues lo que vamos a hablar sobre la configuración electrónica es bastante sencillo. Recordar que en el vídeo anterior dijimos que la configuración electrónica era básicamente la distribución de los electrones que tiene un átomo cualquiera en sus distintos orbitales. Recordemos que los orbitales van a ser como, digamos, cortezas de determinada forma, dependiendo del tipo de orbital en el que estemos estudiando, que se van a, vamos a intentar dibujarlo de alguna manera, que van a tener una forma determinada, dependiendo el tipo de orbital que tengamos. Por ejemplo, supongamos nuestro núcleo, como dijimos, de esta forma, como si fuesen una especie de moritas con distintos tipos de partículas, lo que si recordamos son los neutrones y los protones, y alrededor de él habíamos dibujado una especie de carreteras, ¿vale? Que las vamos a intentar poner planas, en este caso, como si hubiésemos cortado y lo pudiésemos ver, como si hubiésemos hecho un corte en este sentido, ¿vale? Para poder ver, pues imaginemos que estos son esferas, ¿vale? A través de las cuales estamos viendo desde arriba el corte. Bien. Verdaderamente, los átomos, o sea, los orbitales no son todos de forma esférica. Hay algunos que tienen una forma esférica, como puede ser los orbitales de tipo S. Luego veremos ahora los orbitales un poquito por encima para que los entendamos, ¿vale? Pero este tema, el tema de orbitales y tema de la configuración electrónica y los números cuánticos, lo podremos ver en más detalle en otros vídeos si es de interés. Pero ahora, como lo que queremos es aprender determinados conceptos para poder entender mejor la tabla periódica, pues los vamos a dar un poco por encima. Imaginemos eso, estos tipos de orbitales que están alrededor de el núcleo. Bien, hagámonos a la idea de que van a ser todos circulares, pero no es cierto. Los orbitales de tipo S, ya veremos luego cuáles son, ¿vale? Se ven de una forma, son como una especie de esfera alrededor del núcleo, con su núcleo en el centro, y a través de él pues estarían moviendo los electrones que pueden caber en un orbital S, que ahora veremos cuántos son. Los orbitales de tipo P son más bien una especie de lazo, a través de en el punto central estaría nuestro núcleo, y estas cortezas esféricas en forma de lazo serían por donde podrían estar distribuyéndose los electrones de tipo P. Existen tres tipos de orbitales P y son dependiendo de la orientación en el espacio, en los tres ejes del espacio, pues podemos encontrarnos unos en el eje X, otros en el eje Y y otros en el eje Z, ¿vale? Bien, o sea, imaginemos una disposición tridimensional de este tipo, pues aquí podríamos tener uno, aquí podríamos tener otro orbital y aquí podríamos tener otro, estando en nuestro centro el núcleo y a través de estos orbitales, que son tres tipos distintos, se estarían moviendo electrones. Ahora veremos cuántos. Cada orbital admite 2 electrones, ¿vale? Como máximo. Eso es debido a un número cuántico denominado de spin, que es el número cuántico, uno de los últimos números cuánticos, el cuarto, que determina cuántos electrones pueden entrar en cada orbital, que no son más que 2. Bien, bueno, pues ya sabemos que el S tiene forma circular, el P existen 3 y tienen una forma de lazo, de los D hay diferentes formas, pero vamos a saber que hay 5 tipos de orbitales P, de estos hemos dicho 3, de los S no hay más que uno, y luego hay 7 tipos de orbitales F, ¿vale? Los cuales también tienen formas bastante variopintas en el espacio. Bien, lo único que tenemos que saber es que este tipo de formas son la disposición en la cual se va a poder mover los electrones que están dentro de ese orbital, y aquí podemos ver la cantidad de orbitales que hay distintos de ese tipo. Y ahora lo vamos a entender un poquito mejor. Vamos a ir a lo que se llama el diagrama de Moeller. Bien, ese diagrama de Moeller, ¿vale? Vamos a ponerlo, bueno, la verdad es que estoy escribiendo bastante mal, pero es por las prisas y que no estoy acostumbrado a utilizar bien esta tableta, pero bueno, diagrama de Moeller. Bien, vamos a escribir digamos, esta representación del diagrama, y ahora explicaremos de dónde vienen, entenderemos un poquito mejor de dónde vienen estas numeraciones. Perdón, esto sería P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. Bien, vamos a
empezar por ahora, pues obviamente no tenéis por qué entender esto, simplemente entender que cada una de estas letras S, P, D y F son los distintos tipos de orbitales que podemos tener, ¿vale? Y ya vemos la cantidad de orbitales que hay en cada uno de ellos, con lo cual seríamos capaces de saber cuántos electrones pueden caber, porque hemos dicho que hay como mucho 2 electrones por cada orbital, con lo cual en los orbitales de tipo S, que son los que tenemos en esta columna que tenemos aquí, ¿vale?, nos podremos encontrar como mucho 2 electrones. En los orbitales de tipo P, pues como en cada uno de los orbitales caben 2 electrones, pero hay 3 tipos de orbitales, podremos encontrarnos 6 electrones. En los orbitales de tipo D, que son estos otros que tenemos aquí, podremos encontrarnos 2 electrones por cada orbital que hay. Como tenemos 5 de tipos distintos de orbitales, pues 2 por 5 cabrán hasta 10 electrones. Y en los orbitales F, que son estos que tenemos aquí, como hemos visto que hay 7 tipos de orbitales F, y como en cada orbital caben como máximo 2 electrones, pues podríamos decir que cabrán hasta 14 electrones. ¿Qué es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que tenemos aquí? Pues no son más que los periodos de la tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Los niveles energéticos. Esto es un número cuántico que se llama número cuántico principal, ¿vale? Bien, en este caso, pues este es el periodo 1, este es el periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5. Bueno, mejor, más que llamarlo periodo, les vamos a poner solamente la numeración 1, nivel energético 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, pues ahora procederemos a ver cómo se llena la tabla periódica de los elementos en relación a este diagrama de Moeller. Bien, pues para eso hay que hacer unas flechas de seguimiento a través de las cuales tendremos que empezar por este 1S, luego pasaremos por este 2S, posteriormente pasaremos por el 2P y el 3S, luego 3P y 4S, luego pasaremos por estos otros 3, luego rellenaremos estos otros 3, pasaremos por estos otros 4 y hasta hoy no conocemos más que hasta aquí. No conocemos un octavo periodo. Daros cuenta que acabamos de terminar el último periodo, el último elemento del periodo 7. Si empezásemos a conocer un octavo, pues empezaríamos con el 8S. Y ahora explico por qué. Bien, vamos a intentar entender esto. Vamos a coger un elemento cualquiera, por ejemplo, y no tengo ninguna apreciación por este elemento, pero es el que hemos utilizado desde el principio, el sodio. El sodio sabemos que tiene de número atómico, recordar que era el número Z, 11. Esto significa que tiene 11 protones, ¿vale? Pero si no tiene ninguna carga aquí, recordemos que el número de protones es igual al número de electrones, con lo cual tendremos también 11 electrones. Y como hablamos que esto se llama configuración electrónica, pues vamos a poner los electrones que tenemos. 11 electrones los vamos a distribuir en este átomo que hemos dibujado aquí. Para eso primero tengo que introducir estos electrones dentro del diagrama tal y como está aquí escrito. Pues muy bien, vamos a ver. Lo primero de todo será decir que tenemos que empezar a rellenar por el 1S, este que tenemos aquí, ¿vale? Este, que es el principal iniciador, en este caso, de nuestro diagrama, con lo cual tendremos un 1S, que como vemos nos permite introducir 2 electrones, con lo cual 2 electrones. Ya tenemos de los 11, 2 electrones puestos. Ahora vamos al siguiente orbital, el 2S. Según aparece aquí, este es el que nos tocaría, el 2S. ¿Vale? Pues ese 2S, como máximo, también me permite 2 electrones más. Ya tenemos 4 de los 11 electrones puestos. Ahora vamos a por el siguiente. El siguiente es este 2P que tenemos aquí. Los P me permiten 6 electrones, con lo cual 2P, y si le sumo los 6, tenemos 6 y 2, 8 y 2, 10. Y nos queda uno más. El siguiente, obviamente, irá en el 3S. Y en vez de, aunque permite 2 electrones, solamente necesito uno porque tengo 11. Vale, pues esto es la configuración electrónica, en este caso, del sodio, con sus 11 electrones. ¿Qué le ocurre al sodio positivo? Pues que, si recordamos, lo que hacía era perder un electrón. En vez de tener 11, tendría 10 electrones. ¿Cuál sería la configuración electrónica en este caso? Bueno, pues en vez de tener un electrón aquí, desaparecería y tendríamos 0. ¿Vale? 0 electrones en este lado.
porque es más cómodo dibujarlo así y decir que básicamente tiene esta configuración electrónica. ¿Qué configuración electrónica es esta? Exactamente, si el número de protones, en vez de ser 11, porque es característico del átomo de sodio, tuviese también los mismos que protones, pues obviamente estaríamos hablando de la configuración electrónica de este que viene antes, que sería 10, que sería el neón. ¿Vale? Bien, pues este átomo que ha perdido un electrón, este catión que tenemos aquí, se ha convertido sigue siendo, digamos, el átomo de sodio porque tiene 11 protones, pero su configuración electrónica es similar a la del neón en estado neutro, ¿vale? Eso se llaman isoelectrónicos, porque tienen los mismos electrones. Sin embargo, no son los mismos átomos porque tienen distintos protones. Vale, esto es muy importante porque la mayoría de átomos en la tabla periódica lo que trata de conseguir es la configuración electrónica más estable, que son las de los gases nobles, porque volvemos a repetir que los gases nobles tienden a no reaccionar con nadie. Entonces lo que quieren hacer es tener esa configuración electrónica. Por eso, estas sustancias que tenemos en este primer... vamos a ver que se ha movido. Estas sustancias que tenemos en este primer grupo de la tabla periódica, todas ellas terminarán en el S1, esta misma configuración que habíamos puesto aquí, ¿vale? Que sería la original sin quitarle este positivo que hay aquí, ¿vale? Todas terminarán en S1. Estos serán los S1 y lo podéis comprobar haciendo. Este sería el 4S1, este sería el 5S1, este sería el 6S1 y este el 7S1, ¿vale? Se llenarían de esa manera. Muy bien, eso es importante. ¿Por qué? Porque tienen un solo electrón libre y para poder conseguir la configuración electrónica más estable, que sería la de un gas noble, por ejemplo, el cesio, en este caso, con perder un solo electrón, se convertiría en la configuración electrónica del xenón. ¿Vale? Como no pierde protones, seguiría siendo el cesio, pero al perder electrones sí que tendría la misma configuración electrónica, es decir, la misma forma en electrones, digamos, que el xenón. En el caso del sodio, que es el que nos ha dado por estudiar, el que tenemos aquí abajo, tiene 11 protones y 11 electrones cuando está en estado neutro. Al perder un electrón, lo que hará será convertirse en un átomo isoelectrónico que tendrá los 11 protones, porque seguirá siendo sodio, pero al tener 10 electrones tendrá la misma configuración electrónica que el neón. Bien, por eso estos estos elementos tienden a tener como estado de oxidación +1. ¿Qué significa eso? Que les es muy fácil perder el electrón que tienen aquí suelto para cedérselo a otras sustancias. ¿Vale? Si ahora vamos a la configuración electrónica, por ejemplo, del magnesio, justo el que está al lado, sería añadirle un átomo más, ¿no? Un protón más, porque su número atómico es 12 para el magnesio. Con lo cual, si fuese neutro, tendríamos también 12 electrones. Si los rellenamos, serían 1s2, 2s2, 2p6, ahora vamos al 3s que estaría aquí, y lo rellenaría por completo, 3s2. Vale. Lo que quiere decir que en su capa más externa, denominada capa de valencia, que siempre es la última capa, el último nivel energético en el cual caben electrones, o sea, en este caso es el nivel 3, ¿vale? Tenemos, en su última capa de valencia, tenemos 2 electrones, ¿vale? Estos dos de aquí, en el nivel 3. Vale. ¿Cuántos caben en esa capa? Bueno, pues como nos damos cuenta, caben bastantes electrones. Bien, para conseguir su, digamos, estado de gas noble, acercarse a él, ¿qué le es más fácil al magnesio? ¿Perder 2 electrones y convertirse en un magnesio +2, perdiendo el electrón que tiene aquí, el electrón que tendría siendo isoelectrónico al sodio, y convertirse en el neón? ¿O tener que ganar 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al argón? Pues obviamente le es más fácil perder 2 electrones. Por eso, todos estos átomos que hay aquí tienen la característica de tener un estado de oxidación +2.
Y para eso lo que tendrían sería, si lo convierto en magnesio más 2, que perder estos dos electrones del 3s, ¿vale? Quedándose el orbital 3s vacío, ¿vale? A veces se puede representar así. Y tendrá la configuración más estable del gas noble, que en este caso será isoelectrónica con el neón, es decir, la misma configuración electrónica que el neón. Ahora vayamos a ver otro caso diferente. En este caso vamos a coger el flúor o el cloro, el que penséis, el que queráis. Venga, vamos a coger el cloro, que tiene un poco más de electrones, y así podemos practicar con y el diagrama de Mueller. Vale, vamos a coger el cloro, y el cloro vamos a la tabla periódica, y si nos damos cuenta, resulta que tiene de número atómico 17. Lo que significa que tiene 17 protones, pero si está en estado neutro tendrá también 17 electrones, con lo cual vamos a empezar a rellenarlos con el diagrama de Mueller. Los dos primeros estarán en el orbital 1s, ya que admite 2. Los dos segundos estarán en el orbital 2s, 2. Luego empezaríamos por el orbital 2p, que admite hasta 6. Con lo cual ya tenemos 10, pero tenemos todavía 7 más para meter. Así que vamos al 3s, que sería el siguiente que nos dice el diagrama por el que tenemos que pasar. Y en este caso los s recordemos que admiten 2, con lo cual ya tenemos 12. Ahora lo siguiente sería pasar por esta línea de aquí y pasar por los 3p. En este caso, al pasar por los 3p, podemos encontrarnos que admiten hasta 6, pero sin embargo solamente necesitamos 5 para llegar a los 17. Así, 2 más 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 5, los 17 que debería de tener en estado neutro. ¿Vale? Ya tenemos su configuración electrónica. Bien, está muy cerquita, como vemos, el cloro de uno de los gases nobles. Tan cerquita que no necesita más que un electrón más para tener la configuración del gas noble, en este caso, argón. ¿Vale? Por eso, estos elementos tienden a tener uno de sus estados de oxidación más característico es el -1. Para todos estos, ¿vale? -1. Con lo cual le es muy fácil, quiere decir, captar un electrón para él para convertirse en gas noble. Por eso, en este caso, tendría configuración electrónica de gas noble si ganase un electrón más convirtiéndose en P6. Este sería un átomo con 17 protones, porque sigue siendo el átomo de cloro, pero 18 electrones porque tiene un menos aquí, ¿vale? Aquí le pongo el 1, pero generalmente el número 1 pues no se pone, solamente se le pone el signo menos. Y este sería un átomo isoelectrónico, es decir, con la misma configuración electrónica que el argón. ¿Ok? Muy bien. Así lo mismo nos puede pasar con el azufre. El azufre necesitaría captar 2, por eso suelen tener estos -2, uno de sus estados de oxidación, ¿vale? Puede ser -2, y es porque tiene tendencia a coger 2 electrones. Damos cuenta que en este caso sería 16 para, 16 para el azufre, porque está justo detrás del cloro, con lo cual quiere decir que tiene un número Z menor, 16. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, en total 16 electrones. Pero si si ganase 2 electrones más, es decir, en vez de tener 4 tuviese 6, conseguiría la configuración electrónica del gas noble que hay aquí. Por eso la mayoría de estos elementos tienen un estado de oxidación -2. Luego veremos que, aparte de esos estados de oxidación, pueden tener otros intermedios, y eso es debido a que hay otro tipo de configuraciones estables, ¿vale? También. Pero por ahora quedémonos con estas, que es lo más importante y que nos dan una idea de los estados de oxidación que pueden tener estas sustancias, ¿vale? Por ejemplo, esta podría tener -3 en algunos casos, dependiendo a quién se enfrente, ¿vale? Este podría llegar a tener -4 o +4, obviamente, entre otras cosas, porque es más fácil también 4 hacia aquí o 4 hacia aquí. Estos suelen tener +3, ¿vale? Porque obviamente tienen 3 electrones hacia aquí. Y luego ya pues tienen otra retahíla de números, algunos de ellos, como por ejemplo los elementos cloro, bromo, yodo, astato, ¿vale? Es decir, los del grupo de los halógenos, pueden tener un +1, +2, o sea, +3, +5 y +7, como veremos. Bien, el caso
es que por ahora lo único que quiero que entendáis es más o menos esa relación que hay entre la tabla periódica y la configuración electrónica. Bien, pues vamos a ver una cosita más. Por último, esa relación, que es importante en este sentido. Vale, recordemos que aquí tenemos los periodos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, pues todo este grupo de aquí, el primero de ellos, denominados alcalinos, tendrán la propiedad de que en su configuración electrónica tendremos que terminar en S1. La configuración electrónica neutra de cualquier elemento neutro de este segundo grupo, de los alcalinoterros, será S2. Para los grupos que tenemos en este lado de aquí, ¿vale? Serán los P1, P2, P3, un orbital P con 4 electrones, los orbitales P con 5 electrones y aquí los orbitales P con 6 electrones. Existe una excepción y esa excepción es el átomo de, en este caso, el elemento helio. El elemento helio, en verdad, lo que tiene en su capa de valencia es rellenar el 1s2, ¿vale? Es como si estuviese puesto aquí, ¿vale? Lo único que por características químicas, en vez de tener que estar en este lado con el orbital 1s2, lo vamos a situar, en este caso, aquí, donde está situado, porque es un gas noble con el mismo tipo de características que estos. Pero bueno, es una de las excepciones en la posición de la tabla periódica para entender las disposiciones orbitales. P1, P2, P3, P4, P5, P6 serán todos los que bajen de estos grupos hacia abajo. Ya repetimos que la única excepción sería el helio, que este sería el 1s2, completar este primer orbital que hay aquí. Bien, ¿qué ocurre entonces con estos que tenemos aquí en medio? Bueno, pues con estos que tenemos aquí en medio, si contamos, nos damos cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos por cada una de las filas. 10 elementos significa poder conseguir cada uno un protón más y, si son neutros, un electrón más, es decir, hasta 10 electrones. Y si nos damos cuenta en el diagrama de Moeller, los que pueden conseguir 10 electrones son los orbitales tipo D, ¿vale? Con lo cual, este será el D con un electrón, el D con 2 electrones, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9 y con los 10 electrones. Es importante reseñar que, como podemos ver aquí, aparece orbital 3D. Esto podría hacernos pensar que está en el periodo 3, ¿vale? Y que será alguno de estos. Bien, pues nos damos cuenta de que no. En este caso está en el periodo 4, pero es que los orbitales D tienen una característica y es que están en un periodo n-1. Es decir, cuando tenemos este 3, nos estamos refiriendo a que verdaderamente está en el periodo 4 justamente después. Y esto es porque los orbitales se han cruzado de alguna manera en niveles energéticos. Se han solapado, que se dice. Bien, simple y llanamente darnos cuenta que estos corresponderían al periodo 3. Esta segunda fila que tendríamos aquí correspondería al periodo 4, aunque aquí está el número 5, ¿no? Serían los 4D. Estos serían los 5D, aunque estén en el 6. Y estos serían los 6D, aunque estén en el 7. ¿Vale? Bien. Otra cosa a tener en cuenta son los F, estos orbitales F que hay aquí. Vemos que puede alojar hasta 4 electrones, o sea, 14 electrones, lo que significa que tendrían hasta 14 elementos. Pues estos son justo los que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, F1, F2, F3, así hasta llegar a este último, que es el F14, porque hay 14 elementos en esta parte que denominamos tierras raras, ¿vale? Que a este grupo se le llama el grupo de los lantánidos y a este de los actínidos, ¿vale? Porque tenemos en cada uno de ellos ese como elemento principal. Verdaderamente en la tabla periódica irían puestos aquí, ¿vale? Este en este lado, perdón, vamos a ir hacia atrás, este puesto en este lado y este puesto en este lado. Y se abriría la tabla periódica haciéndola más expandida. Pero la tenemos de esta forma, condensada,
separando estos dos grupos aquí. ¿Vale? Pero como podemos ver además en el diagrama de Mueller, una vez que hemos pasado de los 6S, pasaríamos a los F, ¿vale? Como nos damos cuenta aquí, pasamos de los 6S, el siguiente grupo sería el 4F, ¿vale? Muy bien, tendremos que darnos cuenta que este, a pesar de estar en el 6, tendrá n-2 niveles, igual que estos hemos dicho que tendrían n-1, ¿vale? Lo que significa que si estoy en el periodo 6, verdaderamente ellos estarán en el periodo 4, ¿sí? Bien, pues esto es importante para que entendamos un poquito la configuración electrónica, porque nos está dando una idea de cómo están distribuidos en la tabla periódica. Así, por ejemplo, nos es muy fácil pues, decir cuál será el último electrón en el selenio, por ejemplo. Bien, ¿cuál será el último electrón en el selenio? Pues como nos damos cuenta está en un P4, con lo cual terminará en P4, y está en el periodo número 4, con lo cual será un 4P4. Este será el último electrón situado en el selenio. Por ejemplo, vamos a coger otro cualquiera, vamos a coger el hierro, ¿vale? El hierro nos damos cuenta que está en un D6, ¿vale? Tenemos que acordarnos que el hierro aquí, en este caso, habría que ponerle n-1, es decir, el nivel en el que está menos 1, porque los hemos dicho que pasa eso. Con lo cual, si está en el periodo 4, verdaderamente estará en el 3D6, será el orbital. Igualmente, nos puede pasar con cualquier otro que cojamos. Vamos a coger, por ejemplo, el europio. El europio es este elemento que tenemos aquí, ¿vale? Con lo cual sabemos que va a ser el F4, F5, F6, estará en el F7, con lo cual sabemos que va a ser un F7. Pero el periodo en el que estará debemos de acordarnos que es restarle 2 al periodo en el que tendría que estar. En este caso, el periodo en el que tendría que estar, al estar en el azul, tendría que estar aquí dentro y sería el 6, pero va a ser el 4F7, ¿vale? Porque hay que restarle 2. Y así podemos encontrarnos con cualquiera de los electrones que tenemos. Por ejemplo, el rubidio, pues podemos ver que va a ser muy fácil el 5S1. ¿Vale? Va a terminar el último electrón en 5S1. Por ejemplo, el yodo, podemos ver claramente que va a estar también en el nivel 5, pero va a ser un P5. ¿Vale? Y así nos está dando una idea de que por qué tienen propiedades químicas similares. ¿Por qué las tienen? Pues porque sus electrones finales están en los mismo tipo de orbitales. Por eso, cada uno de los grupos tienen similares propiedades, porque sus configuraciones electrónicas, en cuanto al último tipo de orbitales, es similar. Todos estos serán S1, como hemos dicho, este 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Todos estos tendrán todos los P6 llenos, ¿vale? Este será el 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6 y 7P6. Recordar que el helio es una excepción y es el 2S2. ¿Vale? Por eso tienen todos propiedades químicas similares. Así que ya hemos entendido un poquito mejor la tabla periódica y por qué tienen esas propiedades que, como bien acabo de repetir ya por tercera o cuarta vez, similares. Y es debido a los electrones, al último electrón o electrones de valencia que tiene en este caso ese átomo. Bien. Otra de las cosas importantes para aprender la tabla periódica es, aparte de su configuración electrónica, es que nos ayuda a entender pues, las propiedades y posiblemente también a entender algunos de los estados de oxidación o valencias, que a veces llamamos, ¿no?, de los elementos, es comprender su división en lo que llamamos metales y no metales, ¿vale? Vamos a prescindir de esta última columna, que sabemos que nos reactiva los gases nobles, vamos a suponer que no la necesitamos. Bien. Pues este grupo que vemos aquí dibujado en verde es lo que se conoce como no metales. Esto que vemos aquí en amarillo es lo que conocemos como semimetales. Tienen una configuración, o sea, un comportamiento a veces entre el metal, que son todos los demás elementos que tenemos aquí, ¿vale? Los podemos considerar metales,
y los no metales, que son estos de aquí. Ya volvemos a repetir que los gases nobles pues los vamos a tener en cuenta. Bien, pues todos estos son los metales. Vale, ¿para qué me sirve esta identificación? Bueno, pues me sirve para algunas cosillas importantes, como por ejemplo conocer que todos los metales van a tener solo estados de oxidación positivos. Y los no metales, por ejemplo, tendrán estados de oxidación negativos y positivos, excepto el flúor, que solamente va a tener un estado negativo de -1. Los demás podrán tener algún estado de oxidación negativo. Obviamente, el estado de oxidación de los gases nobles, ya que no reacciona, es 0. Bien, pues ya tenemos entonces la división en, digamos, según el carácter metálico o no metálico de los elementos. Así podemos también conocer si tendrán cargas negativas o tendrán cargas positivas. Bien, volvamos hacia atrás. Otra cosa importante a conocer en la tabla periódica, obviamente, es aprenderme cada uno de los símbolos de cada elemento y su nombre, porque es como si fuese nuestro lenguaje, ¿vale? Con cada uno de los elementos estamos formando una letra. Una vez que, bueno, ya vemos que a veces tiene dos, pero imaginaros que estamos hablando en lengua, ¿no? Pues estas son nuestras letras. Al juntar letras formamos palabras, que es lo que nosotros denominamos fórmulas químicas, y al juntar las palabras formamos oraciones en lengua, pues nosotros formamos reacciones, ¿vale? Es decir, al juntar distintas palabras, pues nosotros juntamos distintas moléculas que pueden reaccionar. Bien. ¿Qué es importante conocer entonces? Bueno, pues los símbolos de la tabla periódica y su posición, para poder hacernos una idea de qué elemento está en determinada posición y aproximadamente conocer su estado de oxidación más común. Luego, hay que aprenderse el resto de estados de oxidación que tiene la tabla periódica, porque en la tabla periódica hay algunos elementos que tienen más de un estado de oxidación. Por ejemplo, el hierro, en este caso, tiene estados de oxidación +2 y +3. Si vamos, por ejemplo, al oro, el oro tiene estados de oxidación de +1 y +3. Si vamos, por ejemplo, al zinc, el zinc no tiene más que un estado de oxidación que es +3. El aluminio, +2. El aluminio no tiene más que un estado de oxidación que es +3. Y así, pues podremos ver algunos que tenemos que aprendernos de memoria. Esto, sin embargo, ya hemos dicho que todos tendrán +2. Todos estos de la primera columna tendrán +1. ¿Vale? Y así podemos empezar a reconocer algunos de los elementos de la tabla periódica. ¿Y para qué necesitamos esto? Bueno, pues lo necesitamos para la formulación y es imperiosamente necesario que los conozcamos. Os pondré luego una tabla cuando demos la formulación en el siguiente vídeo para poder comprender un poco mejor esto. Y por último, la otra cosa que tenemos que conocer es el orden de electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Vale. La electronegatividad no es más que la tendencia de un elemento a coger electrones para formar su gas noble más próximo, ¿vale? Pero es la tendencia a coger electrones. Con lo cual, los que van a tener mejor tendencia a coger electrones van a ser obviamente los que tenemos en este grupo, ¿vale? Luego también lo tendrán en este grupo. Posteriormente lo tendrán en este grupo. Así, la electronegatividad se puede representar a grandes rasgos como aumentando desde la izquierda a la derecha en un periodo y desde abajo arriba en un grupo. Con lo cual el elemento más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo, o también llamado más electropositivo, sería el francio en este caso, ¿vale? Porque subiría de esa manera yendo, pues eso, subiendo avanzando, perdón, en un periodo y subiendo en un grupo. Bueno, esto es a grandes rasgos, porque verdaderamente la electronegatividad tampoco es así. La electronegatividad varía siendo, por ejemplo, el más electronegativo el flúor, después el oxígeno, después el cloro, después el nitrógeno, después ya el bromo, el yodo, el azufre, ¿vale? Pero nosotros, a efectos prácticos, nos vale con predecir que la electronegatividad va a aumentar en este sentido. Hacia arriba en un grupo y de izquierda a derecha en un periodo. Bien, entonces,
veamos la electronegatividad, ¿cómo la vamos a aprender nosotros? Obviamente vamos a descartar los elementos gases nobles, porque no nos interesan, bueno, y el organésson también, ¿vale? Para este efecto que vamos a dar. Para usarla de una manera más sencilla y aprenderla, en vez de aprender la escala de Pauling, que es la que os he dicho que asigna un valor de electronegatividad y hace que primero sea el flúor, luego el oxígeno, luego el cloro, luego el nitrógeno, luego el bromo, ¿vale? En vez de aprenderla de esa manera, la vamos a aprender de una forma más sencilla, y es, vamos a tomar los elementos y vamos a empezar desde el flúor, que sabemos que es el más electronegativo, y vamos a bajar en el grupo. Una vez que terminemos ese grupo, empezaremos en el segundo grupo hacia abajo, ¿vale? Es decir, iremos haciendo esta escala. El flúor será más electronegativo que el cloro, más que el bromo, más que el yodo, más que el astato, más que en este caso el que tenemos aquí, más que el oxígeno, más que el azufre, más que el selenio, más que el teluro. Este será más que en este caso el polonio, será más que el livonio, y luego aquí es donde viene la importancia. Antes de meternos en el tercer periodo, en el del nitrógeno, debemos de introducir, en este caso, y es el único que tendremos que cambiar de sitio, el hidrógeno. Este hidrógeno lo vamos a poner aquí, en escala de electronegatividad, con lo cual tendríamos aquí el hidrógeno y después tendríamos el nitrógeno. Después de ese nitrógeno ya iríamos hacia abajo, tendríamos el fósforo, tendríamos el arsénico y así ya podríamos ir rellenándolos, ¿vale? Según las columnas o grupos, en este caso, del sistema periódico. Es importante saber dónde localizar el hidrógeno, que lo pondríamos aquí, ¿vale? Y el resto en este orden, siempre bajando en los grupos. Repito, esto es una aproximación para conocer la electronegatividad. Verdaderamente existe la escala de Pauling, que es mucho más precisa, pero a efectos prácticos para nosotros estudiarla podemos presuponerla de esta manera, ¿vale? Que es mucho más sencillo de saber, que lo único que tenemos que añadir es el hidrógeno en esta posición justo antes del nitrógeno y simplemente ir bajando en los grupos sabiendo que el grupo de los gases nobles no nos interesa para nada porque no es reactivo, ¿vale? Muy bien, pues conociendo estas cosas, como hemos dicho que va a ser el símbolo del elemento y su nombre, conociendo su posición en la tabla, lo que nos va a ayudar a predecir sus estados de oxidación más posibles, que algunos no los vamos a conocer, con lo cual tendremos que estudiarlos de alguna tabla, ¿vale? Y conociendo finalmente la electronegatividad, ya vamos a poder con estas cosas aprender a formular muy rápidamente y de forma muy precisa y exacta. Así que en el siguiente vídeo, pues lo que haremos es estudiar ya por fin los elementos químicos, cómo se juntan para formar moléculas o estructuras iónicas o cristalinas, pero que podremos nombrarlas pues como agregados, ¿vale? Pues por hasta ahora esto va a ser todo.